Buenos días, tengan todos. Vamos a terminar aquí, estamos grabando y vamos a dar inicio entonces. Alex. Aquí está. Ok, bien. Buenos días, chicos. Vamos entonces, ya están todos entrando en la sala, están todos admitiéndose. Y demos entonces nuestra cordial bienvenida, continuando con nuestro ciclo de charlas de práctica 2 del periodo 2025-20. Muy buenos días tengan todos los asistentes de esta charla correspondiente al tema Tu primera decisión empresarial, ventajas y desventajas de ser profesional o empresa. Les doy una gran bienvenida de parte de los equipos directivos de Santiago, de las carreras de Ingeniería en Computación e Informática, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Automatización y Robótica, con sus directores Inés Mar Briceño, Pablo Schwarzenberg, Francisco Jones y Miguel Solís, y del equipo coordinador de la asignatura de práctica 2, Yarima Vela, Jorge Sabatil, Liliana Jorquera y quien les habla, Jenny Pantoja. Agradecemos entonces la asistencia de todos nuestros alumnos y de nuestro equipo docente. A continuación, siguiendo con nuestro ciclo de charlas de práctica 2, es un gusto darle la bienvenida a esta charla especialmente diseñada para ustedes que son estudiantes del último semestre de la carrera de Ingeniería en Computación Informática, Civil Informática, Ingeniería Industrial e Ingeniería Automatización y Robótica. Hoy abordaremos un tema clave para quienes están próximos a iniciar su camino profesional, la primera decisión empresarial, ventajas y desventajas de ser profesional o empresa. Una conversación que les entregará herramientas prácticas para decidir cómo formalizar su actividad laboral, ya sea como persona natural o como empresa, y entender las implicaciones tributarias, legales y estratégicas de cada opción. Para ello, tenemos el privilegio de contar con dos destacados profesionales que combinan experiencia técnica, contable y estratégica. Chaira Letelier Órdenes. Chaira es analista contable en Infico S.p.A., contadora auditora titulada de la OMC con especializaciones en auditoría de fraude de la UDD, práctica forense de la UH, IVA y renta, PwC, y software contables y tributarios de la UDP. Autora del libro Planificación Estratégica y Toma de Decisiones. Chaira también se ha destacado por su rigurosidad técnica y su capacidad para traducir conceptos complejos en decisiones claras y bien fundamentadas. También nos estará acompañando Alex Muñoz Molina. Alex es CTO, Chief Technology Officer en Edit LTDA y socio de la consultora Infico S.p.A. Es ingeniero en ejecución informática de la UDLA y contador auditor de la UNAP, actualmente en proceso de titulación del magíster en IFRS y auditoría. Ale cuenta con certificaciones internacionales en finanzas, XBRL, inteligencia artificial aplicada al desarrollo financiero, y ha sido docente en software contables y tributarios de la UDP. Su enfoque combina tecnología, estrategia y visión empresarial. En esta sesión, Chaira y Alex nos compartirán consejos prácticos sobre cómo iniciar actividades como persona natural, cómo constituirse como empresa de primera o segunda categoría, cuándo es posible formar una sociedad de profesionales, qué es empresa en un día y cómo aprovechar esta herramienta. Así que prepárense para una conversación cercana, útil y llena de aprendizajes aplicables a su futuro profesional. Con ustedes, Chaira Letelier y Alex Muñoz. Bienvenidos, Chaira y Alex. Muchas gracias, buenos días. Hola, muchas gracias, buenos días. Estamos compartiendo, se ve bien la pantalla. Perfecto. Quiero darle la bienvenida a todos los presentes y espero que esta charla sea de agrado y de mucha utilidad, sobre todo a los alumnos que están pronto a titularse. En esta charla podremos ver muchos antecedentes y sobre todo darles a conocer y ver qué es lo que les puede servir a cada uno si van a preferir ser empresa o trabajar como persona natural a través de boletas de honorarios que vamos a ir detallando a continuación.
El título de esta charla se llama Tu primera decisión empresarial, ventajas y desventajas de ser profesional o empresa. En esta charla podremos ver cómo iniciar actividades como persona natural, o más conocido como boletas de honorario, cómo iniciar las actividades de empresa en primera y segunda categoría, cuándo puede ser sociedad de profesionales, cuáles son sus requisitos y qué es lo que necesitan para poder llevar la empresa de profesionales. ¿Qué conviene y cómo tributa la opción de primera y segunda categoría? ¿Cuáles son los valores de los porcentajes de las retenciones de los honorarios? Los topes de los honorarios y los umbrales prácticos, cuándo emitir factura y cuándo no, según sea el caso, por qué los servicios pagan IVA el día de hoy, qué es empresa en un día, qué regímenes convienen, que en este caso sería el 14 de número 3, 14 de número 8, y cuáles son sus obligaciones de cada una, y qué importancia del contador tiene en esta etapa inicial para ustedes en el caso de que quisieran ser empresa. Para poder hacer inicio de actividades, primero deben ingresar a la página del servicio con su clave única o tributaria. Se van a trámites en línea y van a pinchar inicio de actividades. Van a completar un formulario que les pedirá completar sus datos y sus actividades económicas, que vendría siendo en qué área se van a desempeñar. Deben adjuntar un respaldo que les acredite su actividad económica, que puede ser un contrato, su certificado de título cuando ya están en proceso de titulación o su título cuando ya estén en el proceso ya de como profesionales. Después de hacer el trámite, van a ir a emitir boletas de honorario electrónica, que van a llevar a datos a quien le está presentando el servicio, van a colocar una glosa, el motivo de la boleta y el monto que van a cobrar. Así que para que se les haga un poquito más fácil poder entender eso, yo les voy a compartir pantalla y vamos a hacer una boleta de honorarios. En este caso, van a ingresar a la página del servicio. Tienen dos opciones, como les había comentado. Pueden entrar con su clave única o solicitarle al servicio que les dé su clave tributaria. Una vez ingresada a la página, se van a ir a servicios online y van a ir a la parte donde dice boletas de honorario electrónica. En este caso, como va a ser su primera boleta, no van a tener boletas guardadas, entonces tienen que ir a emisión de boleta de honorarios y emitir boleta de honorario electrónica. Y aquí tienen que poner por contribuyente. El siguiente paso les va a dar una opción que la vamos a comentar con más detalle más adelante, que aquí es más que nada si la persona que a ustedes le están prestando servicio, en este caso una empresa, ellos están en la obligación de pagarle la retención de su boleta. Ahora, si ustedes le van a emitir una boleta de honorarios a una persona natural, ustedes van a tener que pagar su retención mediante el formulario 29, que es el formulario de IVA. En este caso lo voy a dejar como que yo le estuviera prestando servicio a una empresa, entonces le vamos a poner la primera opción, que en este caso el receptor la empresa, perdón, les va a retener la retención y le ponemos continuar. Cuando ustedes ya hagan el trámite del inicio de actividades, les va a aparecer todos sus datos, su RUT, su razón social, que es el nombre de ustedes, y el giro, que es la actividad económica que ustedes se van a desempeñar. Más abajo, les va a pedir los datos de la empresa, que en este caso vendría siendo la fecha, el RUT del destinatario, el nombre del destinatario, el domicilio de la empresa, la región y la comuna. En la prestación se le llama la glosa, entonces donde ustedes le van a decir por qué le están prestando el servicio en la boleta. Yo acá, bueno, yo ya tengo algunas glosas ya de mis clientes y le vamos a poner, por ejemplo, agosto del 2025, que es lo que yo les cobro, y acá vamos a poner el valor, por ejemplo. Le vamos a poner, no sé, 50.000 pesos, por ejemplo. Entonces vamos a ir rellenando, que hoy día es 25 de septiembre del 2025, vamos a poner un RUT, que es uno de mis clientes, vamos a poner el nombre, que vendría siendo tienda de mascotas, el domicilio, que es Ciencias 8751, región metropolitana de Santiago,
comuna de La Cisterna. Cuando ya tengan corroborado todos estos datos, le van a poner confirmar emisión. Y les va a aparecer como un borrador de su boleta de honorarios, que aquí va a aparecer los datos de ustedes, el dato de la empresa y el detalle de su boleta, que en este caso, el bruto son 50.000 pesos. La retención, que es el 14,5%, son 7.250 pesos que la empresa a mí me va a retener y lo va a tener que pagar al mes siguiente en el formulario 29. Y a mis líquidos, la empresa me tendría que pagar 42.750 pesos. Eso es como un detalle que les puede también ayudar a las personas que aún no tienen inicio de actividades o no saben cómo hacerlo o cómo hacer una boleta. Aspectos importantes de la boleta de honorarios, que ahora les voy a aclarar. La retención en este año es de un 14,5%, que es lo que veíamos en el desglose abajo donde aparecían los montos en la boleta. Pueden tener una rebaja automática del 30% con un tope de 15 UTA, que es la unidad tributaria anual. Por ejemplo, se acumulan 100 millones de boletas en el 2025 y en abril del 2026 tienen que hacer su declaración de renta, se rebaja el gasto presunto del 30%. Por ejemplo, de esos 100 millones, el 30% serían 30 millones. Si esos 30 millones no exceden los 15 UTA, que son las unidades tributarias mensual, pueden rebajar el total de sus boletas. Pero el valor de las 15 UTAs es aproximadamente 9.750.000. Entonces, de esos 100 millones, ustedes van a poder rebajar solamente los 9.750.000, para que se pueda entender que eso es como un beneficio que tienen ustedes en segunda categoría cuando ustedes presenten su renta. Otro aspecto importante de la declaración de renta sobre las boletas de honorario es cuando ya se calcula el total del 2025. Por ejemplo, si el SIL les da la opción de acoger la cobertura total de la retención para las cotizaciones previsionales, que eso también lo vamos a comentar más adelante, van a tener la opción de poder optar a la cobertura parcial o la cobertura total. ¿A qué me refiero? El total que ustedes tengan, que acumulen durante el 2025 de las retenciones de honorarios, cuando ustedes hagan ya su formulario 22, que es la declaración de renta, al final, cuando ustedes pinchen declarar, les va a dar esas dos opciones. ¿Y en qué consiste? Que el SIL retiene el 70% cuando ustedes deciden la declaración parcial, que les va a retener, y eso va a sus cotizaciones previsionales, que vendría siendo su seguro de cesantía, si tienen ISAPRE o FONASA, su AFP. Y les da la otra opción de cotización parcial, que les retiene el 100% de sus retenciones. O sea, es el mismo proceso, también va el 100% que se distribuye entre su AFP, si tienen FONASA, ISAPRE, su seguro de cesantía. Tienen una alternativa también, pero eso es una alternativa propia para ustedes, que no se considera como un beneficio para poder optar a las rebajas, por ejemplo, de la renta o un beneficio para la renta, que son los gastos reales, que es un control interno que ustedes van a considerar tener como profesionales de los gastos, que van teniendo como respaldo para controlar los dineros. Pero como les mencionaba, eso no es un beneficio para la renta. Cuando realicen sus declaraciones de renta en abril, las retenciones que acumulan durante el 2025, por ejemplo, se les va a distribuir a las cotizaciones, que es lo que yo les había comentado, y eso es lo que tienen que tener muy presente, porque muchas personas, cuando hacen su declaración de renta, siempre, por ejemplo, nos preguntan hacia dónde van las retenciones de honorario. Entonces, ustedes ya saben que eso va a su seguro de cesantía, a FONASA o ISAPRE y su AFP. Cuando presentan su formulario 29 de IVA, que eso es cuando ustedes deciden darle una boleta a una persona natural, que es lo que le habíamos comentado al inicio, ustedes tienen que hacerlo a través del formulario 29, tienen que pagar su retención. Por ejemplo, nosotros estamos en la actualidad en septiembre. Yo le emito una boleta de honorarios a una persona natural. Yo tengo que sacar esa retención, guardarla y la tengo que pagar en el IVA del siguiente mes, que en este caso vendría siendo en el mes de octubre. Pero tienen una garantía de que el formulario 29
si bien es cierto, es un formulario muy grande, ustedes solamente tienen que llenar la casilla donde dice retenciones de honorarios de segunda categoría. Y de ahí le dan declarar y pagan su retención. La siguiente lámina, por favor. Aquí les comentaba también anteriormente que en el 2025 el Servicio de Puesto Interno nos retiene el 14,5% en general a las personas, no solamente a los profesionales. Y esto va a ir aumentando hasta llegar al 2028. El 2026 va a ser de un 15%, el 2027 va a ser de un 16%, hasta llegar al tope, que es lo que se tiene acordado hasta el momento, que va a ser del 17%. Puede que pasando del 2028, puede que eso se vaya teniendo variaciones, puede que sea más o puede que se mantenga en el 17%, pero eso es algo que vamos a tener que ir viendo durante este proceso. Siguiente lámina, por favor. Las boletas de honorario no tienen un tope. Eso quiere decir que ustedes pueden fácilmente hacer 100 millones en boletas de honorario al año y no va a tener ninguna complicación. Pero sí lo que tiene topes es el gasto presunto, que es lo que le comentaba, el beneficio del 30% de las 15 UTA, ¿ya? Que son los 9.700.000 y fracción, que eso es lo que pueden rebajar del pago de las boletas. Porque al ser un monto muy alto, igual tienen que pagar impuestos. Entonces eso se les va a rebajar y van a tener ese beneficio que les va a permitir poder como alivianarse un poquito en esa instancia. Ahora, si durante las boletas ustedes, por ejemplo, acumulan 40 millones al año, como recomendación, sería ideal que ustedes ya hicieran una empresa de profesionales. Y ahí, obviamente, al tener una empresa de profesionales, van a tener que, claro, pagar IVA igual, pero se les va a generar otros beneficios que Alex le va a comentar más adelante. Así que los dejo con Alex para que les explique un poquito cómo emitir factura, cuándo y cómo. Buenos días, muchachos, a todos. Bueno, les voy a comentar un poquito el tema cuándo crear empresas y cuándo no, ¿ya? Ya vimos la primera opción que era ser un profesional de segunda categoría, de la cual hay que tener harto cuidado también en el sentido de cuánto es lo que vamos a boletear dentro del año, ¿ya? Ahora, hay que tener considerado varias cosas. Primero, es que no es necesario ser profesional para poder emitir boletas de honorario, ¿ya? Cualquier persona que realice servicios puede emitir boletas de honorario, no importando si tiene una profesión, un título o un oficio, ¿ya? Por otra parte, lo que tienen que tener considerado de que hay algunos giros de segunda categoría que van a estar obligados a tener que subir su título para que el servicio les dé la autorización de poder emitir esas boletas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son ingenieros informáticos, ¿cierto? U otras carreras, para tener un giro respecto a ingeniería, hay requisitos fundamentales como es el título, ¿ya? Vamos a poner un caso muy burdo, como es, por ejemplo, un servicio profesional médico. Yo no podría colocar, ¿cierto?, un giro de profesional médico si no tuviera el título, ¿ya? Y lo mismo va a pasar en el caso, por ejemplo, de que ustedes iban a prestar servicios de ingeniería informática, ¿cierto? En tener un giro de ese tipo, ¿ya? No así, por ejemplo, si ustedes tuvieran servicio de procesamiento de datos y que aún todavía no tengan el título, pueden sacar una boleta de honorario con un giro de este tipo, ¿cierto? Sin tener el título aún, ¿ya? Para que ustedes sepan. Ahora, lo bueno es que después de eso, ustedes pueden ampliar su giro o pueden cambiar su código de actividad económica, que eso es fundamental, ¿ya? Ahora, tenemos súper claro que las personas de segunda categoría, como persona natural, no como empresa, solamente emiten boletas de honorario, ¿ya?
Ahora, cuando las personas pueden tener segunda categoría y emitir factura, que también se podría hacer, pero van a tener un contra, que van a tener que tener contabilidad, ¿ya? Que eso es súper importante, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que cuando nosotros generamos una empresa, va a ser estrictamente por algún tema que, por ejemplo, yo persona natural vendo productos, no estoy facultado para vender los productos con boleta de honorario, ¿ya? En ese caso yo tendría que ser una persona con giro de primera categoría, ¿ya? Que sería más o menos igual que tener una empresa. La separación de esto es que voy a trabajar con el mismo grupo de personas, pero con las facultades de una empresa, ¿ya? Ahora, ¿por qué no se considera tanto esa opción de poder ser un empresario individual? Porque cualquier eventualidad que pueda ocurrir legalmente con ustedes como persona natural, ¿ya? Les puede llevar a que les puedan quitar sus bienes, ¿ya? Porque todo va a estar facultado al mismo root de personas. Así que en ese sentido siempre es más recomendable tener una empresa y poder separar todos los patrimonios que sean de personas con los patrimonios que sean de empresa, ¿ya? Ahora también es fundamental saber qué tipo de empresa voy a crear, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos la opción de crear las empresas más pequeñas que decimos nosotros, que es la SPA, que es la Sociedad por Acciones, o una EIRL. ¿Cuándo creamos este tipo de empresa? Primero la EIRL es cuando soy solamente un socio, cuando voy a tener solamente un giro y que además me obliga a dar factura porque yo voy a estar vendiendo productos. Por ejemplo, ustedes, ingenieros en informática, colocan un negocio que van a vender suministros de computación o computadores o servidores o eh, cables de red, hub, etcétera, están obligados a facturar, ¿ya? Y eso no entra dentro del concepto de lo que son los servicios, sino que entra dentro de los conceptos que son productos, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado también en lo que yo voy a vender, si es un servicio o es un producto. Ahora, por otro lado, una sociedad de profesionales no podría ser una IRL porque las sociedades de profesionales se generan con más de un socio que tengan específicamente un giro común, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran crear una sociedad de profesionales de una empresa de informática, podrían hacerlo, por ejemplo, si es que desarrollaran software de una especificación, por ejemplo, un software de contabilidad, ustedes podrían crear una sociedad de profesionales siendo ingeniero informático y que su socio fuera un contador auditor, ¿ya? Ahora, ¿qué beneficios tengo con ese sentido? Es que yo voy a poder facturar exento, ¿ya? ¿Qué significa facturar exento? Es que yo no le voy a cobrar IVA a mis clientes, ¿ya? Ahora, eso tiene pros y contras también, en el sentido de que eh, si yo facturo sin IVA, evidentemente mi cliente puede ser un contribuyente de primera categoría que si es afecto a IVA, entonces él no va a poder rebajar de sus débitos fiscales absolutamente nada de lo que corresponde a IVA porque mis facturas son exentas. Por otro lado, si yo llegase a comprar computadores, mi proveedor a mí me va a dar facturas que son afectas, ¿cierto? Pero yo no voy a poder ocupar ese crédito fiscal porque yo soy una empresa de sociedad profesionales que es 100% exenta de IVA. Por lo tanto, todo ese IVA que yo pude haber ocupado como crédito fiscal, rebajando mis débitos, ¿ya? Va a ser un valor que va a incurrir solamente en un gasto para la empresa. ¿Ok? Eh,
creo que hasta ahora ya tenemos más o menos claro por qué crear una empresa, cuándo se crea la empresa de profesionales, ¿cierto? Y también consideramos que si vendo bienes, ¿cierto? Y servicios que sean afectos a IVA, siempre voy a tener que emitir factura afecta o exenta según corresponde al giro. Ahora, desde el año 2023, la reforma tributaria nos dejó especificado que la mayoría de los servicios van a pagar IVA, ¿ya? Y volvemos un poquito atrás mencionando que solamente las sociedades de profesionales van a tener la cualidad de no pagar este IVA, ¿ya? Porque si yo, como ingeniero en informática, abro una empresa que va a ser de desarrollo de software, en donde no es un producto, sino que es un servicio intangible, yo podría facturar todo sin IVA. En el caso de que yo fuera solamente un socio, y ya no es una sociedad de profesionales, voy a tener que cobrar todos mis desarrollos y todas mis asesorías con IVA. ¿Ya? Ahora, dentro de estos conceptos de las sociedades profesionales, hay un listado de servicios que específicamente facultan para no tener que cobrar con IVA estas facturas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros creamos una empresa? Tenemos dos formas de hacerlo. La más simple de todas es por una plataforma estatal que se llama Empresa en un Día. ¿Ya? Esta empresa en un día, lo que me da la facultad es que yo mismo como persona pueda ingresar a esta página con mi clave única y poder crear mi empresa. Vamos a ver acá, creo que tenemos por acá una opción. Acá estamos. Esta es la plataforma de Empresa en un Día, si ustedes la pueden ver, ¿ya? Y podemos ver que aquí tenemos las opciones que dice constituye tu empresa, ¿ya? Y tiene un paso a paso en donde nosotros vamos a poder ir creando la empresa, ir creando los estatutos de la empresa, que ya vienen todo predefinido, ¿ya? Para las empresas que son pequeñas, que no tienen muchos estatutos que sean específicos, este sistemita de empresa en un día nos va a dar toda la información que necesitamos para poder entregar los textos específicos para nuestra escritura, ¿ya? Perdón. También podemos hacer modificaciones a los estatutos, podemos transformar las empresas. Por ejemplo, si partí siendo una empresa EIRL y en algún momento quiero meter a un socio, yo podría transformar esta empresa en una SPA, una SA o una empresa limitada, ¿ya? Podemos también hacer fusión de empresas. Por ejemplo, si ustedes se van a juntar con un compañero que ya tiene una empresa, pueden juntar dos empresas y aunar una sola. Y también tenemos la opción de dividir empresas cuando, por ejemplo, voy a vender una parte de la empresa, ¿ya? Y no así pasando a esa persona como socio, yo puedo dividir la empresa, cosa de que esa empresa me quede en dos o más empresas, ¿ya? Podemos disolver la empresa, que es cuando nosotros hacemos términos de giro en impuestos internos y le ponemos término legal a la empresa, ¿ya? Podemos migrar también las empresas, que por ejemplo tenemos dos regímenes cuando creamos las empresas, que es el régimen 14 de 8 y 14 de 3, que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y ahí también tenemos la posibilidad de poder hacer esas migraciones de cuando tengo una de 8 a una de 3, una de 3 a una de 8, etcétera, ¿ya? Y lo otro son las anotaciones de la empresa, por ejemplo, si es que se fue un socio, o agregué un socio, o aumenté capital, etcétera, ¿ya? Lo bueno es que, como les digo, empresa en un día me hace la pega que hace un abogado, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado también cuando yo tengo que crear una empresa en un día y cuando no.
Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa en donde soy una empresa de inversiones, en donde yo soy dueño como empresa de otra empresa, no voy a poder hacerlo de esta forma, ¿ya? Ahí sí voy a estar obligado a contratar un abogado y el abogado me tendrá que hacer una escritura específicamente para hacer como una sociedad de inversión. Vamos a volver a la PPT entonces. Entonces, después de crear, ¿cierto?, esta empresa en un día, la misma aplicación nos va a llevar a la página de Servicio de Impuestos Internos, en donde nos va a entregar un RUT provisorio, ¿ya? Y yo con ese RUT provisorio, que va a ser un RUT desde 50 millones en adelante, hasta 96 millones me parece que es, ¿ya? Con ese RUT yo ya puedo empezar a comprar cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante este RUT provisorio? Porque cuando nosotros vayamos a hacer el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, el servicio me va a pedir saber si es que yo ya tengo movimiento. Entonces me va a obligar a lo menos tener comprado algunas cosas. Ejemplo, ustedes, ingenieros en informática, lo mínimo que deberían hacer es comprar un computador con este RUT provisorio para poder mandar esa factura al Servicio de Impuestos Internos y que ellos me puedan autorizar a generar el giro y poder tener la opción de poder emitir facturas, ¿ya? Otra de las opciones que son importantes cuando estoy haciendo el inicio de actividades es que Impuestos Internos me va a decir, ¿usted ya le prestó servicio a alguien? Si es así, yo necesito que usted me genere una orden de compra, porque así yo tengo la facultad de darle la autorización a usted de poder emitir facturas, ¿ya? Y siendo así, evidentemente ya el negocio estaría armado y yo podría comenzar a hacer facturas, a llevar contabilidad, a comprar por la empresa, etcétera, incluso a contratar personal y obviamente esos gastos me van a servir para poder rebajar después mi base imponible de la renta. Ahora, cuando comenzamos a ver el tema de la segunda categoría, sabemos ya que estas personas generan boletas de servicios profesionales, que sean boletas de honorario. Esa boleta de honorario no tienen IVA, ¿ya? Y por otro lado, el que tributa es usted como persona, ¿ya? Eso significa que si ustedes están contratados por una empresa y además hacen boletas de honorario, todo eso va a ser un saquito de plata que el servicio ustedes le van a tener que decir, ¿sabe qué? Yo trabajo en una empresa, tengo este sueldo y además tengo estas boletas de honorario, ¿ya? Por lo tanto, la tributación siempre va a ser en el concepto que se llama impuesto global complementario, ¿ya? Y esa es una de las desventajas que tenemos dentro de la segunda categoría, porque las tasas de impuesto global complementaria son mucho más altas que estar pagando como empresa, ¿ya? Ahora, siendo de primera categoría como empresa, yo tengo tareas por hacer. Primero, tengo que llevar una contabilidad, ya sea una contabilidad simplificada o sea una contabilidad completa, que eso también nosotros lo podemos optar dentro de las opciones del Servicio de Impuestos Internos. Tenemos que tener un régimen tributario. En el régimen tributario tenemos tres al día de hoy, que es el 14A, tenemos el régimen tributario 14D3 y el 14D8. Ahora, dentro de las dos primeras, que es el 14A y el 14D3, es cuando tributas la empresa, ¿ya? Y ahí ese porcentaje de tributación de primera categoría va a ser mucho más bajo de lo que yo tributo como impuesto global complementario. Ahora, si yo soy una empresa y estoy en un régimen 14D8, el que tributa va a ser la empresa, va a ser la persona, no la empresa, ¿ya? Por lo tanto, todos los ingresos que se aceptan como retiros del socio a la empresa van a tributar por el concepto de global complementario. Entonces, si yo veo que mi empresa está vendiendo mucho,
Lo que más me conviene es tener una empresa 14L3 para así no tener que mezclar lo que corresponde a ingresos de sueldo con los ingresos que yo tengo como empresa. ¿Ya? Ahora, eh, este es un concepto que ya lo vimos anteriormente, que dijimos que las sociedades profesionales pueden operar exenta de IVA, obviamente, si cumple las condiciones y emitir documentos exentos. ¿Ya? ¿Cuándo puedo ser sociedades profesionales? Cuando puedo ser una sociedad limitada, ¿ya? Y es importante tener ese concepto. No podría ser una IRL, porque como les dije anteriormente, la IRL es una persona y un giro, ¿ya? Y para el concepto de sociedad es porque son dos o más personas, ¿ya? Lo otro es que los socios deben tener una profesión, ¿ya? Y que obviamente esas profesiones sean acorde al giro de la empresa, ¿ya? Yo, por ejemplo, no podría tener una empresa de informática y tener un socio que sea, por ejemplo, diseñador gráfico, si mi empresa se dedica a desarrollar software que no son gráficos, ¿ya? Ojo con eso. No podría hacerme yo socio con una persona que tenga un giro, entre comillas, o una profesión que no tenga que ver con mi giro de empresa, ¿ya? Ahora, el objetivo social de la empresa tiene que ser estrictamente profesional. No pueden vender productos por ningún motivo, ¿ya? Ahora, tengan súper claro una cosa. Si ustedes quieren vender un producto, están obligados a transformar esa empresa o crear otra empresa. Por otro lado, tienen que tener súper claro de que si yo vendo un producto, ese producto no lo puedo vender con boleta de honorario, porque ahí nosotros estaríamos incurriendo en una falta grave al servicio de impuesto interno y eso sería una elusión, ¿ya? Que es una falta grave, diría, ¿ya? Y lo otro es que eh, el servicio obviamente nos va a revisar toda esa información, primero teniendo claro cuáles son los títulos de los socios y segundo, saber cuál es el giro que va a tener mi empresa. Ahora, cuando uno quiere crecer en el sentido de una sociedad de profesionales, siempre es importante saber para dónde voy como empresa. Entonces, como les comentaba anteriormente, si yo partí prestando servicios como sociedad de profesionales y se me dio la oportunidad de empezar a vender productos, ¿ya? Va a ser súper importante tener claro de que ya vendiendo productos yo voy a tener que pagar IVA, ¿ya? Ahora, las sociedades profesionales, nosotros sabemos que es exenta. Por lo tanto, si yo tuviera la opción de emitir facturas afectas y facturas exentas, también tengo que tener súper claro de que las facturas de compra que yo reciba con crédito fiscal, yo no voy a poder ocupar el 100% de ese crédito fiscal, sino que voy a poder ocupar una proporción, ¿ya? En base a las ventas afectas que yo he tenido, ¿ya? Entonces, vamos a ir a un Excel. Me dirán si se ve el Excel que voy a dejar aquí en pantalla. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Vamos a comentar. Por ejemplo, la empresa vende afecta y vende exenta. Exenta. Entonces, estas son ventas. Y acá yo voy a tener compras. Compras. Vamos a agrandar un poquito. Por lo tanto, pónganle en el caso que vendí 1.000.000 de afecta y vendí servicios exentos por 2 millones. ¿Ya? Voy a tener una venta de 3 millones de pesos. ¿Ya? Ese, ese afecto va a estar afecto a un 19%, por lo tanto,
Mi IVA son 190, ¿ya? Y mi bruto van a ser 1.190.000 más los 2 millones extra, ¿ya? Ese es el total de venta. Ahora, si yo todos mis productos los vendo, mejor dicho, todos mis productos los compro con IVA, vamos a decir aquí, por ejemplo, compré 2 millones de pesos, el proveedor me da 380 de IVA y voy a tener un bruto de 2.380.000. Ustedes no van a poder ocupar esos 2.380.000 de IVA. Perdón, esos 380 de IVA. Ustedes van a tener que ocupar una proporción. ¿Y cuál va a ser su proporción? Va a ser la proporción de afecto dividido por el total de venta. Por lo tanto, voy a tener que ocupar solamente un 31,35 de esos 380, que van a ser 119, 122. Y toda la otra parte de ese IVA, yo la voy a perder, pero sí me va a servir a mí como un gasto para la renta. ¿Ok? Entonces, también es súper importante saber, ¿voy a prestar servicios afectos y exentos en la misma empresa o los voy a separar por una empresa que sea 100% afecta y otra empresa de profesionales que va a ser 100% exenta? Y así voy a poder utilizar el 100% de ese IVA. ¿Ya? Súper importante. Vamos a ver un poquito este cuadro comparativo que tenemos respecto a lo que es la segunda categoría y la primera categoría. Entonces, lo primero que tenemos claro, con todo lo que ya hemos conversado, que los documentos para segunda categoría siempre van a ser boletos de honorario, ¿ya? La de primera categoría va a ser afecta a IVA o exenta según sea su giro, ¿ya? O sociedad profesional. El impuesto para la segunda categoría siempre va a ser impuesto global complementario. El impuesto principal de primera va a ser el impuesto de primera categoría, que este año va a ser un 12,50, ¿ya? Y tenemos que considerar que el impuesto global complementario es una tabla. Por lo tanto, cuando yo esté dentro del margen de la tabla, sé que puedo llegar a pagar hasta un 40% de impuesto. Por lo tanto, ese global complementario va a ser mucho más alto del impuesto de primera categoría, ¿ya? Después, el impuesto, los de segunda categoría sabemos que IVA no paga. La empresa de primera categoría sí paga IVA, ¿cierto? Que vende productos. Los gastos que yo puedo rebajar de segunda categoría son los 30% presuntos, ¿ya? Con un tope de las 15 UTAs y algunos gastos reales. Pero acá en primera categoría tengo la ventaja que puedo deducir todos mis gastos, ya sea remuneraciones, que van a ser los sueldos de los trabajadores, honorarios si contraté personas que me generen honorarios, los gastos por computador, gastos de aseo, eh, no sé, aguas minerales, todo lo que tengan que ver con los conceptos que me sirvan para generar la renta, ¿ya? Eso es súper importante. Incluso si yo soy una empresa y doy colaciones, ese monto de gasto yo lo voy a poder rebajar de esta renta de primera categoría, ¿ya? Posteriormente, la persona de segunda categoría puede llevar una contabilidad simplificada para un orden, ¿cierto?, de sus gastos e ingresos, o simplemente no lleva nada, ¿ya? En primera categoría, ahí tenemos que llevar libros, que son más de uno, ¿ya? Y ojalá siempre tener un contador, porque más allá de llevar una contabilidad, hay conceptos tributarios que van a ser muy complejos para poder llevarlos como personas, como socios solos, ¿ya? Entonces siempre tienen que tratar de ver si es que obviamente son cosas que pueden hacer ustedes como socios o contratar evidentemente un contador, ¿ya? Y las obligaciones mensuales, que sabemos que el formulario 29, si es que yo solamente estoy dando boletas para empresas, yo no tengo que hacer formulario 29. Si le estoy dando boletas a las personas naturales, sí voy a tener que pagar formulario 29.
Y las empresas de primera categoría sí tienen que hacer siempre, todos los meses, un formulario 29 para pagar sus IVA, ¿cierto? Pagar sus PPM, que es el pago provisional mensual, que va a ser como un ahorro para lo que después voy a tener que pagar en abril. ¿Ya? Y aquí tenemos el tema de los regímenes. Entonces, anteriormente les había comentado yo que teníamos 3 tipos de régimen, que el 14A casi nunca se toca para los negocios chicos, sino que son negocios que ya son grandes y que obviamente tienen un tamaño de venta mucho más alto que lo que podemos ver en 14 de 3 y 14 de 8. Ahora, estos regímenes también es súper importante tener claro una cosa, que si yo estoy en 14 de 3, primero tengo que llevar contabilidad, segundo, la tasa de impuesto que voy a pagar, que este año es el 12,50, que puedo ocupar de crédito todo lo que pueda retirar el socio, ¿ya? Y que además de eso tengo que llevar un libro específico que se llama Registro de Rentas Empresariales o Registro Tributario de Rentas Empresariales, que se llama este año. En el 14 de 8, que es el ProPyme transparente, ¿ya? No existe una tasa de impuesto porque el que paga el impuesto es el socio, ¿ya? Eso quiere decir que si mi empresa, yo tengo 10 millones de utilidad y esos 10 millones yo los distribuyo un 50% por cada socio, los socios son los que van a tributar ese 50% de las utilidades que son de esta empresa 14 de 8, ¿ya? Así que también hay que tener mucho ojo, si es que ustedes van a tributarlo con 14 de 8, lo va a pagar el socio, no lo va a pagar la empresa, ¿ya? Obviamente ambos pueden estar afectos a IVA según el giro. Ahora, dentro de las obligaciones, ya sabemos que el 14 de 3 tiene una tasa de impuesto, el 14 de 8 no tiene tasa de impuesto, ¿ya? El impuesto final para el dueño, todo lo que retire va a ser con un crédito, que va a ser una rebaja, ¿cierto?, para el impuesto del socio, y en el D8 se paga por el impuesto global complementario, ¿ya? Sabemos que el D3 puede llevar contabilidad simplificada, contabilidad completa, y además tiene que llevar un registro de renta empresarial, ¿ya? Y el D8 puede acogerse 100% a llevar una contabilidad simplificada y un registro de renta empresarial que va a ser acotado, mucho más pequeño que el D3. El formulario 29, también sabemos que ya el D3 tiene que hacerlo si está afecto a IVA, y el D8 también tiene que llevar formulario 29. Y este pago provisional mensual lo tienen que pagar todas las empresas, ¿ya? Tienen que tenerlo muy claro eso. El PPM lo pagan todas las empresas, ¿ya? Cuando estoy en D3, parto con un PPM que es muy bajito, que es el 0,125. Cuando estoy en transparente, también voy a pagar una tasa de PPM muy bajita, ¿ya? Y eso lo puedo ir aumentando a medida que yo vea que mis ventas son mayores, ¿ya? Siempre se recomienda partir con un 1% para que ese ahorro, que cuando ustedes tengan que pagar esa renta en abril, este monto de PPM se rebaje del valor final que ustedes van a pagar como empresa. Ahora, como estábamos hablando antes, la importancia del contador, ¿ya? Súper importante, que hay muchas cosas que el servicio hoy día nos da automático, que es, por ejemplo, el cálculo del formulario 29, cuánto es lo que yo tengo que pagar de IVA, cuánto es lo que tengo que pagar de PPM, hacer las declaraciones juradas, por ejemplo, si tengo trabajadores, tengo que hacer declaraciones juradas de sueldo, tengo que hacer declaraciones juradas de honorario, etcétera, ¿ya? Tengo que diseñar la política de los retiros, que esto sí tiene que ser hecho por un contador, porque hay muchos conceptos que tienen que ver con la ley de la norma tributaria. Por lo tanto, esto es súper importante que lo vea un contador, ¿ya? Hay que optimizar la deducción de gastos y los flujos de IVA. Y para eso
hay un concepto dentro de la contabilidad tributaria que es la planificación, ¿ya? Y eso se va a ir siendo a medida que nosotros vayamos viendo cómo van a estar las ventas dentro del año o cuáles son mis gastos dentro del año, ¿ya? Y lo otro, el cumplimiento formal, que tiene que ver con las fechas importantes para poder hacer las declaraciones. Y por otro lado, considerar que los bancos nos van a, entre comillas, pescar un poco más si somos empresas a que somos personas, ¿ya? Cuando nosotros somos de segunda categoría, el banco siempre nos va a castigar, ¿ya? Por ejemplo, si yo gano 100 millones y yo le demuestro 100 millones al banco para pedir un crédito hipotecario, el banco siempre me va a castigar un 30% aproximadamente. Por lo tanto, yo no gano 100 millones para el banco, estoy ganando 70 nomás. Por lo tanto, voy a tener menos opciones de poder tener un crédito, ¿ya? Ahora, los ingresos comparativos que podemos hacer de esto es, por ejemplo, tenemos 20% de boleta de ingresos, ¿ya? Si nosotros tenemos esa base tributaria, tenemos un 30% de gasto, base anual complementaria en este caso no pagamos porque 20% es muy baja, tenemos la retención de 2.900.000, la empresa tiene 30% de los gastos, si nos vemos estamos parejos, considerando que son iguales, ¿ya? Pero fíjense en una cosa, aquí la empresa tiene un impuesto de 1.750.000 y acá este impuesto anual complementario paga cero, ¿ya? Ahora, si tengo 40 millones, voy a tener un impuesto anual complementario acá de 834 y acá voy a tener un impuesto de 3,5 millones, considerando el mismo gasto, ¿ya? Así que es súper importante ver a medida que voy teniendo ingresos, cuánto es lo que yo aproximadamente tendría que estar pagando como persona de segunda categoría o cuánto vaya a pagar como persona de primera categoría. ¿Ya? Lo importante también es todos los meses poder revisar, ya sea como persona natural o como empresa, ¿ya? Ver si tuve boleta de honorario, tengo que pagar el formulario 29. Si soy empresa, tuve factura, tengo que pagar el formulario 29, ¿ya? Definir bien la actividad económica para que evidentemente pueda ser una empresa de primera categoría o una sociedad profesional. Ver si es que efectivamente voy a ser empresa, qué giro voy a tener, si es que voy a pagar IVA o no voy a pagar IVA, ¿ya? Ordenar los registros de ingresos y gastos reales y presuntos, ¿ya? Para que tenga más o menos claro si es que me conviene más tener empresa o seguir trabajando como persona natural. Porque si, evidentemente, yo tengo muchos gastos para poder atender a un cliente, no me va a convenir tener boleta de honorarios. Me va a convenir tener una empresa y esos gastos reales voy a poder rebajarlos de mi base imponible, ¿ya? Y lo otro es considerar las cotizaciones previsionales en la operación renta. ¿Qué significa esto? Que el valor total de las retenciones que yo tengo, si es que no tengo nada más de ingreso, el servicio me va a tomar el 70% o el 100% según las opciones que hayan, parcial o total, y los va a tirar a mis cotizaciones previsionales, que es AFP, FONASA, Seguro de Cesantía. El checklist para la empresa es constitución, empresa en un día, ver los estatutos, solicitar RUT, elegir el régimen, ya sea de 3 o de 8, ver mi formulario 29 respecto, así que soy sociedad de profesionales, no voy a pagar IVA. Si soy una sociedad que vende productos, voy a pagar IVA. Tengo que pagar obligatoriamente un PPM. Tengo que tener todos mis libros contables y tengo que llevar facturación electrónica. Y lo otro es la planificación de los retiros como socio, o también tengo la posibilidad de poder contratarme yo mismo como socio con la opción del sueldo empresarial. Cuando tengo una sociedad limitada, ¿cierto? Tengo que acreditar de que obviamente los socios son profesionales que prestan personalmente el servicio. Eso quiere decir que tenga que ver con el giro. Tengo que regularizar ante el servicio
para emitir documentos exentos, para que no me quede, obviamente, ese giro como afecto, ¿ya? Y elegir, obviamente, una opción de que si va a ser de primera categoría o de segunda categoría como empresa de sociedades profesionales. Cuando hablo de segunda categoría como sociedades profesionales, significa emitir facturas exentas, ¿ya? Y lo otro es proyectar los ingresos y la estructura de los costos para elegir bien el régimen. Evaluar la necesidad del crédito fiscal si es que los clientes a mí me están pidiendo que les facture con IVA. Ver si es que estoy superando los 40 millones, ¿ya? O si necesito financiamiento para considerarse una pyme. Y como les dije, los bancos nos van a tomar más en consideración si somos empresas a que somos personas, ¿ya? Y lo otro, trabajar con tu contador desde el día 1. Súper importante. Y aquí les dejamos nosotros una guía en la PPT que la profesora les va a compartir, ¿ya? En donde tiene los pasos en cómo ustedes tienen que crear su empresa y qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Les dice el formulario que tienen que utilizar en el impuesto interno, la actividad económica, el timbraje de documentos, ¿cierto? Y las características que tiene cada una de las sociedades, que es todo lo que hemos hablado ahora en esta charla. Así que, chiquillos, muchas gracias. Vamos a dejar para las dudas que tengan. Obviamente los conceptos que hemos hablado, yo sé que son un poco complejos para los que no son contadores, pero a medida que ustedes vayan implementando su empresa y se vayan metiendo como socios, va a ser súper importante que vayan aprendiendo conceptos contables. Así que muchas gracias, profesora. Le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Alec y Chaira. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? Igual vi en los comentarios en el chat, había ¿cómo se puede pedir la devolución de impuestos? Yo supongo que es porque ya boletearon o están con un sueldo cuando están trabajando. Hay una parte que el sí devuelve impuestos. A ver, hay un tema respecto a eso, porque anteriormente a todos nos devolvían el, las retenciones de boletas de honorario, ¿ya? Ahora por ley se tiene que considerar de que los profesionales tienen que pagar imposiciones igualmente, ¿ya? Entonces, tengo que tener considerado una cosa. Si yo solamente tengo ingresos como persona de segunda categoría con boleta de honorario, tengan por seguro de que la retención que a mí me van a hacer para esas imposiciones va a ir directamente a mi FP y mi salud. Por lo tanto, si yo elijo optar por la opción parcial, me van a devolver una colita de eso. No me van a devolver todo, ¿ya? Y por otro lado, si es que yo, por ejemplo, estoy contratado en una empresa y esa empresa ya me paga imposiciones, ahí también tengo la posibilidad de que me vayan a devolver algo, porque hay un tope de pago. Por lo tanto, si la empresa ya me pagó ese tope de imposiciones, me van a devolver lo que a mí me sobre de esas retenciones, ¿ya? Ya, bueno, creo que es igual es importante tener un contador, ¿no? Aunque en la página, cuando uno paga, y cuando uno paga los impuestos, porque uno está como empleado, le están pagando mensualmente, la empresa te descuenta y después cuando uno hace la declaración anual de ese impuesto. Es súper importante eso porque, a ver, uno como persona natural, más allá que tenga sueldo o tenga honorario, incluso los retiros que estábamos hablando que son los que el socio saca de la empresa, hay que considerar de que ustedes como persona natural también pueden tener otros ingresos. Una de las cosas principales que se generó este año es con el tema de los ingresos por arriendo, ¿ya? Si obviamente aquí hay gente que puede tener una o dos propiedades, tiene que considerar que si esas propiedades son del régimen de FL2, obviamente esas empresas no van a tributar esos ingresos. Si yo tengo una tercera propiedad, que también puede ser FL2, esa, esa propiedad sí va a pagar impuestos por esos ingresos. Y esos ingresos se van a sumar con mis remuneraciones, se van a sumar con mis ingresos por boleta de honorario y se van a sumar también con mi retiro. Así que hay que tener harto ojo con eso porque todo ese saco se va a meter en el global complementario
se va a llevar a la tabla y con eso voy a pagar impuestos. Entonces, es súper importante tener claro que no solamente porque tenga remuneraciones y porque tengo honorario, yo voy a hacer y le voy a dar clic a la declaración de renta y voy a quedar listo. El servicio en algún momento va a decir, oiga, usted tiene una propiedad, esa propiedad no es DFN2, o usted tiene 3 propiedades, por lo tanto me tiene que informar los arriendos que tiene la tercera propiedad. ¿Ya? Lo mismo va a pasar si que tengo depósitos a plazo. Lo mismo va a pasar si tengo acciones, etcétera. ¿Ya? Todos los ingresos adicionales que yo tenga como persona natural van a tributar dentro de este impuesto global complementario. Pero también es súper importante tener claro cuáles son los beneficios que yo tengo para poder rebajar impuestos. Por eso no es llegar y meterse en la página del servicio y aceptar la propuesta que me da el servicio. Porque lo más seguro es que pueda estar pagando un valor de impuesto que no corresponde y no ocupe ningún beneficio tributario para poder rebajar eso. Así que ojo con eso, súper importante el contador. Ya, muchísimas gracias, Alex. Hay una pregunta también en el chat que dice, ¿puedes mostrar cómo poner los datos del banco en el sí? Los bancos, ¿cómo Los fue eso? datos del banco. ¿No? A ver si Benjamín Berrío que está preguntando, dice, ¿puedes mostrar cómo poner los datos del banco en el sí? Primero que en la página que del sí. No sé si nos podría preguntar abiertamente, profesora, él, porque conceptos de banco tenemos muchos, entonces no sé cuál de todos los conceptos puede ser. A ver, Benjamín, si tú estás disponible, levanta la mano para poderte abrir el micrófono. Dame un segundo. A ver, casi. Benjamín, aquí. Te habilité el micrófono. Puedes abrirlo para que puedas hacer la pregunta. Número desconocido. No, ya puede, ya te lo habilité. Puedes abrir el micrófono para que puedas hablar. Ya no estás bloqueado. Estás muteado, Benjamín, A ver porque ya te... si mal no entiendo la pregunta. A ver, eh, se supone que hoy día hay mucha gente que trabaja con unas maquinitas, ¿cierto?, de cobro de pago, ¿ya? Eh, si es que es esa la pregunta, el servicio, eh, en cierto modo, uno no tiene que hacer absolutamente nada porque las empresas que yo tenga contratada como la maquinita de pago le va a informar al servicio de impuestos internos estas ventas que ustedes tengan, ¿ya? Ahora, por eso hay que preguntar qué tipo de datos de banco, porque en impuestos internos uno no ingresa a los bancos que tenga, ¿ya? Ya, mira, Benjamín dice que no puede habilitar el micrófono, está habilitado, pero bueno, igual hace una aclaratoria en el chat, dice que le comentaron que se pueden dejar los datos del banco, el número de cuenta, tipo de cuenta, etcétera, y así te pagan sin dar los datos con cada empresa que se trabaja. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que la declaración de renta, cuando yo entro en abril a verla, yo tengo una propuesta, ¿ya? Y obviamente si yo tengo súper claro que no tengo más ingresos que las boletas de honorario y ya me hicieron la rebaja parcial de mis cotizaciones previsionales y me queda esta colita, ¿cierto?, que me va a devolver el servicio, dentro del mismo formulario, abajo del formulario, me va a pedir los datos del banco, ¿ya? Y con eso después la tesorería me va a depositar a mí en mi cuenta corriente, ¿ya? Ahora, las personas que no coloquen la cuenta, les va a llegar un cheque a su domicilio, ¿ya? Ok, Así sí, que está bien. tiene las dos opciones, ¿ya? Tiene las dos opciones, porque obviamente también hay que considerar de que hay muchas personas, por ejemplo, extranjeros que no tienen su permanencia, ¿cierto? Pero sí tienen RUT. Por lo tanto,
en algunas ocasiones ni siquiera tienen cuenta RUT, ¿ya? Entonces, ahí no tienen ninguna opción de colocar un banco, sino que les va a llegar un cheque y después lo van a poder cobrar, ¿cierto? En el banco sin problema. Ya. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra mano levantada? ¿Alguna otra duda? Tenemos aquí. Reviso y no veo ningún otro más. ¿Estamos claros? Así que sí, ya tenemos aquí. De todas maneras, muchísimas gracias, Alex Yaira, por los comentarios. Igual como dijiste, es complicado porque no es nuestra área, sin embargo, es importante todos esos tips que nos dieron de cómo boletear, cómo pagar los impuestos, hacer las declaraciones o crear empresas, sobre todo cuando se ofrecen servicios, como en el caso de los estudiantes de ingeniería, computación o civil informática, automatización, que ofrecen servicios al público o cuando se convierten en productos y poder entonces estar haciendo unas diferencias. Así que es importante que tengamos por lo menos una visión de por dónde ir trabajando o ir enfocado. Importante, por supuesto, la asesoría de un contador cuando se inician este tipo de actividades. Así que si no tienen alguna otra pregunta adicional, muchísimas gracias a Alec y Chaira por estar el día de hoy dándonos esa visión que requerimos para poder cumplir con el servicio de impuestos cuando se hacen las declaraciones y con todos los tips que nos dieron. Así que, de nuevo, gracias, Alex, Cheira. Nos vemos esta tarde para los del vespertino. Un gusto haber compartido con esta actividad con todos ustedes, estudiantes y profesores. Me despido de parte de los equipos directivos de las carreras de la Facultad de Ingeniería en Santiago, del equipo coordinador de asignatura práctica 2 y agradecemos la asistencia de los alumnos y del equipo docente de práctica. Que tengan todos una excelente semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias a usted, profesora, por la invitación. Gracias, nos vemos en la tarde. Hasta luego. Listo, chao, chao, gracias a todos.